Buenos días, mi nombre es Gresley Cabella y el día de hoy les vengo a hablar sobre la perforación. Primero que nada, el tema principal de hablar es qué es perforar un pozo petrolero. Hay que entender que es un posible sistema petrolífero y se identifica en áreas de intereses donde se pueden presentar condiciones favorables para la explotación y determinación posible de trampas, ¿cierto? Teniendo en cuenta saber de que el perforar un pozo petrolífero viene siendo por la exploración y determinación de las posibles trampas, también puede ser para la extracción de grandes cantidades de procesos en los cuales se pueden hacer, en los cuales la importancia de todo eso viene siendo la cementación. Ya teniendo en cuenta qué es, les voy a explicar un poco sobre los posibles elementos estructurales que se llevan a cabo sobre la perforación de un pozo petrolero. En ellos vienen las torres de perforación o taladro. Es una estructura metálica en la que se concentran todos los trabajos de perforación. El segundo sería tubería o sarta de perforación. Estos son unos tubos de acero que se van uniéndose con la concentración de los trabajos de perforación. Brocas son aquellas perforaciones que se hacen en el subsuelo y permite la apertura del pozo. Malacate. El malacate es una unidad enrollada en el cable de acero, pero en el cual se pueden tener en bajos elevantos de la sarta de perforación y soporte del peso de la misma. Sistema de lodos. El sistema de lodo es aquel en que se prepara, almacena, bombea, inyecta y circula la permeabilidad de un lodo en el pozo, en la perforación de un pozo. Y esto cumple los siguientes objetivos, que es lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca la superficie del material sólido que se va perforando. Ya teniendo en cuenta todas las aplicaciones y qué es, podemos venir hablando sobre los métodos que se lleva a cabo sobre la perforación. En la perforación hay 3 métodos, que es columna o sarta de perforación, cable y sonda o máquina de perforadora. Primero les vengo a hablar sobre la columna o sarta de perforación. Esta forma es aquella que aplica en toda serie de herramientas útiles dispuestas de abajo arriba de la forma siguiente: trepano, que es aquella herramienta que realiza el trabajo de rupturas disgresionadas y trituracionadas de la roca. Por lo tanto, su función es la penetración y la trituración de cada mezcla. Por segundo punto viene el barrón. Es una barra cilíndrica de acero que está forjada en su estructura de temprano y enrosca en él. Su función es doble, ya que su partida viene siendo de la sarta de su mismo peso y la perforación, y por otra parte sirve de guía. El destralador o tijera es aquella herramienta que va enroscada en el barrón y constituye un elemento de seguridad. Montera es el elemento colocado en la parte superior de la sarta. Sirve para unir la sarta al cable. Esta unión hace que mediante el bulón que se aloja en el interior de la montera proveniente de dicha estructura.
Por siguiente punto viene siendo el cable. El cable es aquel que implica en la sarta, que imprime en la sarta el movimiento de vaivén, que es aquel que comunica que el balancín esté en la sonda. Este cable se ve sometido a un duro trabajo debido a que la tensión alternativa que se produce al elevar y soltar la herramienta sea en continua sustitución, sea en continua corrección. El siguiente punto de los métodos de perforación viene siendo sonda o máquina perforadora. Esta sonda es aquella que permite el movimiento de la sarta. Se utiliza varios dispositivos, pero prácticamente solo se utiliza el denominado balancín, el cual recibe su movimiento por medio de un mecanismo de biela y manivela. Esta sonora viene siendo la extracción del compuesto del trepano y coloca los embustibles de resistencia. Ya teniendo en cuenta todo lo que es los métodos, les vengo a hablar un poco sobre los tipos de perforación. En los tipos de perforación hay 4: el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo horizontal. El tipo 1 es el pozo que se emplea de modo de la desviación inicial que se obtiene a poca profundidad. En el ángulo de inclinación se mantiene constante hasta llegar al objetivo. Esta configuración se usa principalmente para el pozo que viene a cabo de la profundidad moderada, en regiones en las que su producción está en un solo intervalo y en la que no se requiere sarta intermediarias de revestimiento. El tipo 2 es aquel que utiliza la desviación y comienza bien debajo de la superficie y el ángulo promedio de inclinación se mantiene hasta llegar al objetivo. Esta configuración viene siendo la especial apropiada para situaciones tales de la perforación de fallas o de donos salinos. Tipo 3. En este pozo la configuración en S, la desviación se inicia cerca de la superficie y su inclinación se mantiene lo mismo que el tipo 1 hasta que se logre casi todo el desplazamiento lateral. En el tipo horizontal, viene la productividad de los pozos horizontales, llega a ser mayor que la de un vertical, ya que comunica la mayor área de la formación de la producción. Ya teniendo en cuenta y sabemos cómo se desplaza cada tipo de perforación, les puedo explicar un poco sobre los fluidos de perforación. Los fluidos de perforación es una mezcla de solvente con aditivos de productos físicos y químicos específicamente, de acuerdo a las necesidades operativas de una formación de perforación. Una de las fuentes más importantes o uno de los recursos que se utilizan en los fluidos vienen siendo la refrigeración de lubricantes, de la mecha y la sarta. Esto viene siendo que la acción de perforación viene como rotación desde la sarta a la perforación del pozo. Limpieza al fondo del pozo. El fluido de perforación pasa a través de la bloquilla para expulsar los cortes de perforación debajo de la broca y arrastrarlos a través de la anulación de la superficie. Y por último viene el control de precisión del fondo. En este caso, es aquel que lleva el peso del lodo mínimo en el óptimo para obtener que la perforación
sea más rápida y para minimizar el riesgo de todo tipo de daños formados que puedan ocurrir en la circulación. Estos son los tres primeros fuentes o primeros recursos principales del fluido de perforación. Ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a explicar sobre los componentes de un taladro. Teniendo en cuenta que los componentes de un taladro es un equipo de perforación rotatoria, o es el que más común se utiliza. Es un equipo para perforar hoyos de gran profundidad en el suelo, con el fin de drenar un yacimiento para hacer una fase o un fluido más eficaz. Este método se usa de manera intermitente, ya que el funcionamiento de un taladro mismo y las operaciones conexas se pueden realizar de una perforación rotatoria y exacta en la hora de utilizar los sistemas de los componentes. Ya teniendo en cuenta la composición o los componentes de un taladro en general, los voy a ahora explicar. Los componentes de un taladro vienen siendo por cuatro funciones, que vienen siendo sistemas de levantamiento. Este sistema es el que fabrica o torres de perforación, y sus funciones son principales de soporte del peso del sistema de rotación. Además, se proporciona el desplazamiento vertical necesario a la sarta de perforación. El sistema de rotación es aquel que se comprende a la mecha de perforación y todo en el conjunto de tuberías que proviene la energía rotatoria para cortar o triturar la formación. Tubería de perforación. Esta tubería de perforación son mecanismos que provienen de rotación de la sarta y tienen los siguientes componentes, que viene el sistema de top drive, mesa rotatoria, unión de potencia y motor de fondo. Sistema de circulación. En este sistema se trabaja con altas presiones que se puede estimular en la hora de la circulación de las perforaciones y vienen presionados por alta presión, cuyo objetivo es lubricar, refinar y transportar todos los combustibles o los escombros. Ok, ya sabiendo un poco sobre los componentes de un taladro, ahora sí les puedo hablar un poco más allá sobre cómo se complementa un pozo y su producción. El pozo y su producción se complementan por 3 fases. La primera fase es la del pozo de explotación. Esta tiene como fin que hace que su región pase de ser existente o no petróleo. Cuando el pozo es explotatorio, hace que su descubrimiento se perfore en otras partes de limitación en el área del hallazgo. El segundo punto sería el pozo de producción. Ok, este es el pozo un poquito más importante porque es donde se construye el peso decisivo para determinación del valor que se contiene de todos los hidrocarburos, teniendo en cuenta ya el contenido del yacimiento, y sobre todo una vez establecido el parámetro de toda la producción, se procede a la perforación del pozo. Y por último viene el petróleo crudo. El petróleo crudo viene siendo ya como la parte final de los componentes del pozo y su producción, porque es donde se halla el crudo del griego. Y el crudo del griego, este petróleo es un líquido que va variando según su color y su densidad. Obviamente no todo el tiempo el crudo del petróleo es negro, otras veces puede ser gris, viene siendo como tonos un poco más marroncitos, entre otros. Ok,
ahora viene el manejo de la producción. El manejo de la producción viene siendo por 3 fases. Viene por flujo natural, por levantamiento de gas y por bombeo. Teniendo en cuenta que por el flujo natural, en la mayoría de los yacimientos el pozo comienza a producirse por flujo natural, ya que inicialmente la precisión del flujo es un poco más existente en los subsuelos para la expulsión de sí mismo. Levantamiento por gas. El levantamiento por gas es considerado un instrumento o una intensidad un poco más estimulada, ya que en esta fuente su extracción viene siendo por tuberías productoras, en donde directamente su extracción va por válvulas y van colocadas por estilo de bombeo. Ok, en la parte de bombeo nos podemos hallar o encontrar varios tipos de bombeo. Bombeo mecánico es el cual se utiliza una bomba reciprocante colaborada en el extremo inferior de la tubería productora. Esta bomba mecánica viene siendo un poco de forma directa y un poco profunda. Bombeo hidráulico. En el bombeo hidráulico es en el cual se utiliza petróleo bombeado a la alta presión para operar una unidad de bombeo colocando en el fondo del petróleo. Bombeo eléctrico. En el bombeo eléctrico viene sumergible impulsado por un motor eléctrico, como su nombre lo dice. Bombeo eléctrico viene conectado a la fuente de energía en la cual está a su superficie. Y por último viene bombeo de cavidad progresiva. En este bombeo se dice que va colocada en el fondo del pozo, la cual trabaja por rotación de una especie de tornillo sin fin, utilizando el principio de Arquímedes. Su movimiento rotatorio es transmitido desde la superficie por un motor eléctrico, como viene siendo todo el manejo de producción, a través de cabillas similares a las del bombeo mecánico. Para culminar y darles a entender de que la perforación y la producción y completación de los pozos viene siendo en la actualidad una perforación de petróleo para la extracción de crudos y tienen como cantidad o finalidad una excelente cantidad de procesos. En este caso, lo más importante o lo más resaltante viene siendo la cementación. La cementación es aquel que mediante el cual, luego de realizar la perforación, se inyecta cemento para lubricar y sellar las paredes del agujero, para que así su extracción del crudo sea más eficaz y resaltante de todos los procesos. Muchas gracias.